Muy bien, muchas gracias, doctores. Vamos a comenzar impartiendo a los miembros del jurado las instrucciones llamadas iniciales. Luego, en la última jornada, van a escuchar de mí las instrucciones finales. Bien, estas son las iniciales, un esquema de lo que van a presenciar, lo que van a ver, escuchar a lo largo de estos días. Bien, voy a leer, así no cometo el error de decir algo más o algo en menos. Son instrucciones que he comunicado a las partes previamente, a los efectos de que puedan tener en claro el contenido de las mismas. Ustedes tienen allí una fotocopia, una impresión de lo que voy a leer, así la pueden seguir quizás un poquito más atentamente. Acaban de prestar juramento para ser el jurado que juzgue este caso que les va a traer la Fiscalía y la querella contra el señor Simón Alfonso Ramírez Uribe. Es la responsabilidad de ustedes como jurado escuchar, ver con atención lo que ocurre en estas audiencias. Su función como jurado será determinar al momento de deliberar qué es lo que ocurre en la última jornada del juicio, si la acusación ha aprobado. La acusación se ha aprobado más allá de toda duda razonable. El veredicto, es decir, llamamos veredicto a la decisión final que van a tomar ustedes, estableciendo la culpabilidad o la no culpabilidad de la persona aquí acusada, debe basarse únicamente en la prueba que escuchen y vean en la audiencia, en la existencia o inexistencia de prueba, y en la ley que antes de ingresar a deliberar en esa última jornada yo les voy a suministrar. A continuación, como les decía, les voy a dar algunas instrucciones sobre lo que sucederá en el juicio, su labor específica. Todas revisten la misma importancia, su finalidad es brindarle una ayuda para que puedan tomar luego la decisión, pero en ningún caso decirles, ni siquiera insinuarles qué decisión deben tomar al final. En todo juicio penal en el que interviene un jurado como ustedes, integrado por ciudadanos, hay dos jueces, yo soy uno, ustedes son el otro. Generalmente se describe que yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. La responsabilidad del juez abogado es dirigir la audiencia, lo que voy a hacer estos días, y luego decir qué leyes se aplican en este caso y explicarle luego dichas leyes a ustedes. Es responsabilidad de ustedes decidir si se probaron o no los hechos de este caso y la participación o no del imputado en esos hechos, y al aplicar y finalmente aplicar la ley a esos hechos, valorando siempre la prueba que se produzca aquí por parte de la acusación y de la defensa, y ello conforme lo dice la propia ley, sus sinceras convicciones, su sentido común, según su leal saber y entender. Yo, como ustedes, soy absolutamente imparcial en esta audiencia, no conozco el hecho que se va a juzgar, y si surge alguna incidencia, es decir, una discusión entre las partes, recuerden que cuando digo partes estoy hablando de la acusación y de la defensa, de todos ellos, y yo resuelvo a favor de una o de otra, ustedes no tienen que interpretar que con ello quiero un resultado a favor de la parte a quien le doy la razón en esa incidencia o discusión. Como jueces de los hechos son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir el valor de toda la prueba que se presente para luego aplicar la ley que anteriormente debe ser explicada por mí a los hechos que consideren probados. Serán ustedes los únicos que van a determinar si el acusado es culpable o no culpable del delito o los delitos por los que aquí es acusado. El juicio se compone de dos partes. Esta es la primera parte donde intervienen ustedes y tienen como función determinar si el imputado es culpable o no culpable. Y en caso de que sea declarado culpable, se realiza una segunda parte del juicio en la cual se discute la pena a imponerse. En este segundo momento del juicio solo intervengo yo como abogado, como juez o técnico. En este primer momento ya es útil que le explique cómo se desarrolla el juicio. Básicamente tiene cuatro partes. En primer lugar van a escuchar que la Fiscalía, luego la querella, luego la defensa, tendrán la posibilidad de presentarles su versión de los hechos.
Cada parte podrá dirigirse a ustedes y hacer lo que se llama un alegato. ¿Qué es un alegato? Es una manifestación, una presentación, en este caso inicial. Les van a relatar cuáles son los hechos que se van a discutir en este juicio. Luego de producido eso, que se llama, reitero, alegatos iniciales, cada parte va a producir la prueba que ha propuesto para demostrar esa versión de los hechos que le anunciaron al inicio. Van a venir a declarar testigos, peritos, también les mostrarán distintos elementos que ellos han obtenido a lo largo de la investigación. En primer lugar, porque así lo establece la ley, veremos la prueba que ofrece la acusación, fiscalía y querella, y luego, si lo hubiera, la prueba de la defensa. Es decir, van a ingresar a esta sala personas que van a efectuar declaraciones, son los testigos y peritos que por decisión de la acusación y o de la defensa serán llamados a declarar bajo juramento de decir verdad. Serán examinados en primer lugar por la parte que los convoca y luego contraexaminados por los abogados de la otra parte. Por ley, ni ustedes ni yo podemos preguntar, ya que debemos conservar la imparcialidad. También esas personas que van a venir a declarar pueden presentar documentos, fotos y otras pruebas materiales. Una vez que finalice la producción de la prueba, la acusación y la defensa tendrán nuevamente la palabra para hacer sus alegatos, no ya de inicio, sino los alegatos finales o de clausura. En ese momento, cada parte les propondrá a ustedes una valoración posible de toda la prueba que han visto y escuchado a lo largo del juicio y les pedirán un veredicto concreto. El veredicto, reitero, es la decisión final que ustedes tomarán con relación al acusado, estableciendo si el mismo resulta culpable o no culpable. Cuando finalicen los alegatos o pedidos finales de la Fiscalía, de la querella y la defensa, yo luego, como les decía, les daré las instrucciones finales o instrucciones de derecho para que luego pasen a la sala de deliberación a discutir en secreto este caso entre todos ustedes. En ese momento les explicaré entonces en concreto las exigencias legales de los delitos que están involucrados en este caso, algunos otros conceptos legales que deben tener en cuenta a la hora de deliberar, y en un formulario que nosotros les vamos a dar van a dictar el veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad. Tras deliberar, una vez que ustedes lleguen a una decisión, es decir, el veredicto, volverán a esta sala, la comunicarán y habrán terminado su servicio como jurado. Es importante que ustedes sepan que su responsabilidad de juzgar los hechos y determinar si el acusado es o no culpable, exclusivamente con apoyo en la prueba que aquí se presente en esta sala durante el juicio. En todo juicio penal básicamente se da una discusión en tres planos: el derecho, los hechos, la prueba. Cuando la acusación, en este caso la Fiscalía y la querella, deciden llevar este caso a juicio, tienen que vincular esos tres planos, aspectos o rubros. La prueba debe acreditar los hechos que la acusación afirma que ocurrieron y los hechos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por el derecho para el o los delitos que aquí van a exponerse. Cubrir todos los planos, en este sentido, es la tarea de la acusación en un juicio. ¿Cuál es la tarea de la defensa? Básicamente controlar la prueba presentada por la Fiscalía y o presentar prueba propia que permita mostrar dudas en que los hechos sucedieron, tal como lo afirma la acusación. Asimismo, la defensa puede presentar prueba o utilizar prueba presentada por la acusación para demostrar que las afirmaciones que se realizan desde ese lugar son falsas. ¿Cuál es la tarea del jurado? No deben formarse una opinión concluyente, definitiva sobre el caso y su futuro veredicto hasta no haber escuchado toda la prueba que aquí ofrecen las partes, hasta haber escuchado los alegatos de los abogados y mis instrucciones finales sobre el derecho. Hasta ese momento no deben discutir el caso entre ustedes ni mencionar aspectos del juicio con personas ajenas a este juicio. La tarea central del jurado consiste en, una vez que se haya prestado la máxima atención posible a la prueba y recibido la explicación concreta sobre el contenido de los delitos involucrados, lo cual les daré, reitero, antes de deliberar, si las pruebas producidas a lo largo del juicio les permiten o no afirmar la existencia
o no del hecho y la culpabilidad o no del imputado. Desde ahora y hasta la finalización del juicio, ustedes deben tener en cuenta lo que digan los abogados por sí solo no es prueba y ustedes no pueden considerarla como tal. Son las partes las encargadas de mostrarles la prueba durante el juicio. Ello quiere decir que solo la acusación y la defensa están autorizados a formular preguntas a las personas que vengan a declarar. Como ustedes y yo debemos ser imparciales, reitero, no tenemos permitido hacer preguntas ni mantener ningún tipo de comunicación con la prueba. Parte de mi trabajo en esta audiencia es conducir el debate, por ello puede suceder que tenga que resolver algunas discusiones entre las partes. Si surge alguna cuestión en particular y yo resuelvo a favor de una u otra, reitero, ustedes no deben interpretar que quiero un resultado en favor de la parte a quien le he dado la razón. Puede suceder también que tenga que pedirles que dejen la sala por unos minutos si la cuestión a tratar con las partes requiere mayor discusión, mayor precisiones. Esto en general ocurre cuando se deben discutir cuestiones legales. Luego hay una serie de prohibiciones para todo juez para mantener la imparcialidad. Este caso debe ser juzgado por ustedes y para ello solo pueden considerar la prueba presentada durante el juicio en su presencia. No deben realizar ninguna investigación por cuenta propia, diarios, televisión, internet, etc. Cualquier dispositivo electrónico o cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso o con las personas y lugares descritos en este caso. Esto vale a partir de ahora, cuando estén en el tribunal, en sus hogares, en cualquier lugar. Ustedes no deben visitar ninguno de los lugares discutidos en este juicio o usar internet para ubicar mapas, fotos, etcétera, ver los lugares y demás. Los jurados no deben mantener discusiones ni permitir que nadie les haga comentarios de ninguna clase acerca de las personas y lugares involucrados, aunque sean amigos o familiares. No miren ni acepten mensajes relacionados con este caso, ni información en sitios web o blogs o redes sociales. Todo ello, ¿para qué? Para no afectar la imparcialidad con la cual deben trabajar como jurados y en base al juramento que han prestado. Hay derechos esenciales del acusado en todo juicio. Es muy importante señalar las obligaciones que establece nuestra Constitución Nacional, Provincial y la Ley para los Casos Penales. Un mandato constitucional que ustedes deben tener en cuenta es el principio de inocencia. Toda persona acusada de un delito es inocente hasta que la acusación pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Este es un estado que la Constitución Nacional y Provincial establecen y significa básicamente que nuestra Constitución presume que toda persona es inocente hasta que una acusación, en este caso Fiscalía o la querella, les logre demostrar lo contrario, más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, ustedes deben partir de la base de que el acusado es inocente, por eso no está obligado a presentar prueba ni probar nada. Por eso es que el acusado no tiene obligación de declarar en el juicio, como ya han escuchado. Para el acusado declarar es un derecho, no una obligación. Por ello, si declara, no se le toma juramento de decir verdad. Ustedes no pueden considerar que si no declara es culpable y en ningún caso pueden basar su decisión en esa circunstancia. En caso de que el acusado decida declarar, ustedes deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas sin que ello implique la comisión de ilícito alguno. La acusación tiene la carga de probarles durante el juicio y convencerlos, más allá de toda duda razonable, que el delito se cometió y que el acusado es el responsable. En torno a la prueba, que es lo que insume la mayor cantidad de días en un juicio, para tomar esa decisión ustedes solo deben considerar la prueba que vean y escuchen a lo largo de este juicio. No considerarán otras pruebas y no pueden suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas, hacer una valoración desde el prejuicio, entendiendo por prejuicio una opinión previa, no basada en la prueba que vean sobre una situación o una persona, hacer una valoración sesgada, entendiendo por sesgo el otorgar un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo, en comparación con otras, generalmente de una manera que se consideraría injusta.
La prueba no es lo que dicen las partes, sino exclusivamente la que se produce durante el juicio, lo que digan los testigos y los peritos, y los elementos materiales, por ejemplo fotografías, que ustedes puedan ver en las audiencias. También van a escuchar que las partes han arribado lo que se llama convenciones probatorias. Estas son cuestiones que todas las partes que aquí están trabajando admiten ya sin discusión, es decir, que las consideran ya aprobadas y que no van a discutir a lo largo del juicio. Hay cosas que ocurrieron, no son de determinada manera y que fueron discutidas en una audiencia anterior en presencia de otro juez. Por lo cual los jueces o jurados no pueden discutir sobre ellos, sino que deben tenerlos por comprobados. Las partes las presentarán al momento de hacer sus intervenciones y luego yo se las voy a recordar en las instrucciones finales. Hay cosas que no son prueba, toda información externa que aquí no ocurra. Deben ignorar por completo cualquier información, radio, televisión, diarios, celulares, internet, etcétera, que hayan escuchado, leído, visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados mencionados en la audiencia. Las opiniones externas, debe ignorar por completo lo que puedan decir terceros ajenos al jurado, cualquier otra fuente externa, ni abogados, ni integrantes de la oficina judicial, ni yo como juez, ni ninguna otra persona podemos darles un parecer sobre el caso. Los alegatos de las partes, las discusiones que se den durante el juicio y las resoluciones que yo tome no son prueba. Ustedes son quienes deben decidirlo discutiendo la prueba entre ustedes, que reitero, son lo que transmiten las personas que vienen aquí a declarar durante las jornadas que vamos a tener. En torno al prejuicio o la lástima, ustedes deben considerar la prueba y decidir este caso sin dejarse influenciar por sentimientos prejuiciosos, ni por sentimientos de miedo, ni de lástima. No se le ha llamado como jurado para juzgar la forma de ser o de vivir de las personas involucradas en el caso, ni de la víctima, ni del acusado, sino hechos concretos. Deberán entonces concentrar su discusión, luego en la deliberación, en los hechos y en la prueba producida. La posible pena, la pena no tiene que ver con su tarea, que consiste en determinar si la acusación va a probar o no la culpabilidad del acusado. La pena no debe tener lugar en las deliberaciones o en su decisión. Si ustedes se encuentran culpable al acusado, será mi tarea y responsabilidad exclusiva en una audiencia posterior a este juicio decidir y discutir sobre la pena, de acuerdo también aquí, en esta segunda parte, a lo que las partes pidan y prueben en esa audiencia. Pero reitero, no es su tarea, no se los convoca para ello. ¿Cómo valorar la prueba? Existe una frase que van a escuchar reiteradamente: duda razonable. La discusión sobre la prueba que ustedes deben tener es si les convence o no, más allá de toda duda razonable, sobre la responsabilidad del aquí acusado. Este principio de duda razonable significa que quienes acusan deben presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada la presunción de inocencia de la persona imputada. Tienen que convencerlos de que el hecho ocurrió y de que el acusado fue el que lo cometió. ¿Qué es una duda razonable? Podemos decir que es la que se basa en la razón precisamente y en el sentido común, cuando surge de una evaluación imparcial de toda la prueba presentada en el juicio. Es la duda de que de manera lógica puede surgir por contradicciones en las pruebas o por falta de pruebas suficientes en apoyo de la acusación. Pero hay que tener en cuenta también que no es duda razonable, no es razonable una duda inverosímil, forzada, especulativa, imaginaria, prejuiciosa o sesgada o basada en la lástima o en la piedad. No es suficiente con que ustedes meramente crean que el acusado podría ser el culpable. En esa circunstancia ustedes deben declararlo no culpable, ya que la acusación no le ha convencido con pruebas suficientes de su culpabilidad más allá de duda razonable. Vale decir, se han quedado con duda razonable precisamente.
Deben tener en cuenta también que resulta casi imposible probar un hecho con una certeza absoluta o matemática. No se exige que la acusación así lo haga. La certeza absoluta es imposible de alcanzar. Sin embargo, la obligación de convencerlos, más allá de toda duda razonable, es, legalmente hablando, lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Como miembros del jurado van a evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen, sean peritos o testigos, y decidir qué importancia o peso le darán a sus dichos. Ustedes decidirán si creen todo lo que un testigo dice, si le creen parte de lo que dice o si no le creen nada. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle a cada prueba, o la medida exacta en la que confiarán en determinada prueba para decidir este caso. Utilicen en definitiva el mismo criterio que usan a diario para distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Nuestro código que rige el procedimiento penal habla de sentido común, íntima convicción, que resulte del análisis, de la evaluación de la prueba que aquí vean y escuchen. En definitiva, si están convencidos de la culpabilidad del acusado, más allá de la duda razonable, es el deber de ustedes entonces emitir un veredicto de culpabilidad, y si por el contrario están convencidos de su inocencia o tienen dudas razonables respecto a la culpabilidad del acusado, deben emitir precisamente un veredicto de no culpabilidad. Hablé de testigos y peritos. Los testigos son las personas que concurren a declarar el juicio, en general sobre hechos o circunstancias que han percibido con sus sentidos. En el caso de los testigos, en términos generales, consideren que dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para las personas. Las personas reaccionan, se muestran de manera diferente, provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores, experiencia de vida. ¿Cómo evaluar un testimonio? Bien, algunos elementos que se pueden considerar con relación a los testigos es cómo se ve. Consideran que declara con sinceridad, se demostró algún motivo por el cual no diría la verdad, reconoció con sinceridad o se demostró algún interés en el resultado del juicio, alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que la otra, si fue capaz de formular observaciones precisas, completas, si tuvo buena memoria, si tuvo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica, si tuvo alguna incapacidad o dificultad para recordar los eventos, si pareció genuino ello, parecía una excusa para evitar responder algunas preguntas, si fue razonable y consistente el testimonio mientras declaraba, si es similar a o distinto de lo que otras personas testifiquen, aquí también, sobre lo mismo. Se mostró en el juicio que la persona que testifica dijo o hizo algo diferente en una ocasión anterior, si existe inconsistencia o contradicción en el testimonio, y si ello existió, hizo más o menos creíble la parte principal del testimonio, fue sobre algo importante o sobre un detalle menor, pareció un error honesto o una mentira deliberada, se debió a que el testigo dijo algo diferente anteriormente o que no mencionó algo, hay una explicación del por qué, tiene sentido dicha explicación, hubo alguna presión o amenaza usada contra la persona que pudiera afectar ese testimonio, etc. Estos solamente son solo algunos factores que podrían o no ayudarles a decidir qué tanto, qué tan poco le creerán o confiarán en cada testimonio. Tengan presente que su tarea es considerar cuidadosamente cada testimonio en forma particular y en el contexto general de este juicio, de este caso. Decidan qué tanto o qué tan poco van a creer acerca de lo que diga cada persona en este juicio. Hablé de peritos. Durante el juicio escucharán el testimonio de personas con conocimiento específico en algún área. A diferencia de los testimonios o testigos comunes, a estas personas la ley les permite sacar conclusiones. Una persona testifica como experta si tiene los conocimientos específicos para declarar en la materia a la que se refiere su testimonio, su declaración. Al igual que con los testigos, se les toma juramento, deben evaluar la credibilidad de esas personas, sumado a los factores que les mencionaré como posibilidades para evaluar a los testimonios comunes. En este caso ustedes también podrán considerar el entrenamiento, la formación profesional o técnica de esa persona, su experiencia, sus títulos, o la falta o la insuficiencia de ambos, las razones, si es que fueron dadas para cada opinión o conclusión, si la opinión o conclusión es razonable,
si es consistente, concordante con el resto de las pruebas, creíble de este caso. No se les exige que sí o sí acepten la opinión de los expertos al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados o por otros testimonios o pruebas. Pueden descartar una opinión o una conclusión si llegan precisamente a una conclusión de que la misma no es razonable ni convincente. No decidan contando la cantidad de testigos o peritos, a veces uno o muy pocos testigos o peritos pueden definir su decisión. También les hablé de prueba material, en el transcurso del juicio también se le van a exhibir estas pruebas, deben ser valoradas por ustedes como pruebas que pueden ilustrar o mostrar los hechos. Las pruebas materiales pueden entrar con ustedes en la sala de deliberación cuando discutan el caso. Deben considerarlas junto con el resto de las pruebas y exactamente más del modo que les señale. Bien, a lo largo de las audiencias ustedes pueden tomar apuntes, escribir. No es obligación que lo hagan si no desean hacerlo. En caso de que tomen apuntes, notas, cuando pasen a deliberar podrán llevar esos apuntes con ustedes y una vez terminada la discusión, la deliberación entre ustedes serán destruidos. Finalmente les informo que las personas de la oficina judicial que aquí nos acompañan en esta audiencia estarán atentas y si sucede alguna cosa o si alguien tuviera un inconveniente me lo harán saber de inmediato para, si es necesario, pausar e interrumpir la audiencia. Una vez que se haya producido toda la prueba y hayan finalizado los alegatos de clausura, los alegatos finales de las partes, volveré a darles instrucciones para la deliberación, explicando concretamente cuál sería la ley aplicable a los hechos aquí bajo juzgamiento. Finalmente, les reitero, ustedes deben saber que el jurado es independiente, soberano, libre de cualquier molestia, interferencia o presiones de cualquier persona. Cualquier interferencia o presión que ustedes sientan en el desarrollo de sus funciones de jurados en estos días deben comunicarlas al personal de la oficina judicial y ellos me van a transmitir el problema de manera inmediata. Muchísimas gracias por la atención. Vamos entonces a comenzar con la primera etapa que les mencioné en estas instrucciones, que son los alegatos, las manifestaciones y la presentación del caso por cada una de las partes. Muy bien, muchas gracias. Tras un cuarto intermedio vamos a continuar con la audiencia del juicio. Una vez clausurado el juicio, hemos trabajado en las instrucciones finales que voy a comenzar a leerles. ¿Se acuerdan que al inicio del juicio les dimos unas instrucciones iniciales? Esas instrucciones iniciales, algunos conceptos, ideas y demás se repiten aquí en instrucciones finales y luego ya esto tiene dos partes. Una segunda parte donde nos ponemos a hablar, digamos, nos ponemos a expresarles las características de los delitos que han mencionado las partes, acusación y defensa, como así también los principios básicos, digamos, para decidir un caso penal, que es un poquito de repetir lo que les anuncié en su momento en las instrucciones iniciales. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de las instrucciones finales. Primeramente, agradecerles por la atención que me ha sido dable observarme en todos ustedes durante todas las, que han sido varias jornadas de juicio. Especialmente he visto que han escuchado la información y lo hicieron con total atención, responsabilidad. Escucharon antes los alegatos finales de las partes, luego la clausura del debate, luego de lo cual, como les decía, me he reunido con las partes, conforme lo establece la ley procesal, para hacer una audiencia donde me realizaron propuestas para la elaboración de estas instrucciones finales y cuya confección final estuvo a mi cargo. Bien, como corresponde a mi función, y ya les entregaron entonces, han visto allí sobre el asiento o sobre la tarima, una copia por escrito de lo que voy a leerles. Pueden consultarlas durante la deliberación ante alguna duda o para ayudar la memoria.
como les decía, estas instrucciones finales son complementarias a las instrucciones iniciales que les di en la primera jornada. Pronto entonces, una vez que se efectúe esta lectura, van a abandonar esta sala de juicio y van a comenzar a discutir el caso en la sala de deliberaciones del jurado. En primer lugar, les voy a explicar sus obligaciones como jurado y las reglas generales que se aplican en todos estos juicios por jurados. Después les explicaré las reglas del derecho, la ley específica que se aplica en este caso en particular, para que luego, en base a la prueba que han escuchado, se contesten unas preguntas que son necesarias para poder establecer la culpabilidad o no culpabilidad del señor Simón Ramírez Uribe. Ello por cada uno de los delitos por los que ha sido acusado por la Fiscalía y la querella. Finalmente les voy a explicar los veredictos que ustedes pueden rendir, el modo en que pueden enfocar las discusiones del caso en la sala de deliberaciones. Es importante que escuchen atentamente todas estas instrucciones, todas ellas revisten la misma importancia y tengan en cuenta que su finalidad es brindarles una ayuda, una herramienta para que puedan tomar la decisión, pero en ningún caso decirles ni insinuarles qué decisión voy a tomar. ¿Bien? Como jueces de los hechos, el primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos de este caso, lo que pasó. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba que ha sido presentada en estos días, no habrá ninguna otra prueba más. No consideren nada más que la prueba que han visto y escuchado durante este juicio. Ustedes están facultados por ley a sacar conclusiones derivadas de sus sinceras convicciones, el sentido común, siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten. Sin embargo, no deben suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos es su exclusiva tarea. La ley no me permite comentar en estas instrucciones ni a lo largo del juicio comentar o expresar mis opiniones con respecto a las cuestiones de hecho que aquí se han discutido. Bien, yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pudo haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si los delitos han sido o no probados más allá de una duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicar a esos hechos que ustedes determinen a partir de la prueba del juicio la ley que yo les impartiré en estas instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy, no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por un mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Si yo cometiera un error de derecho, hay un tribunal superior a mí que se llama Tribunal de Impugnación, que puede en su caso revisar, corregir mis errores, pero no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea, porque tanto su deliberación, cuando hablo de deliberación hablo de la discusión que van a tener del caso luego, como las razones de sus decisiones son y serán secretas. Bien. A diferencia de lo que ocurre durante el juicio y en estos momentos nadie registra nada de lo que ustedes van a decir en su discusión, en su deliberación, por lo que ese tribunal de impugnación no puede revisar ello. Por esa razón es muy importante que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las manifestaré, se las trataré de explicar de la manera más clara posible, sin cuestionamiento alguno, ya que sabemos que la ley deriva del Poder Legislativo, es una construcción normativa a la cual tenemos que sujetarnos. Entonces, repito, es vuestro deber aplicar durante la deliberación la ley que yo les explicaré a los hechos que ustedes determinen para que puedan alcanzar un veredicto. Por último, les recuerdo, el jurado en su decisión es independiente, es soberano, son libres de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes como jurado podrá ser jamás reprochado, castigado, sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, salvo la única excepción que prevé la ley, es decir, que se demuestren que lo decidieron corrompidos vía soborno.
Improcedencia de la información externa, esto ya se lo he comentado en la primera jornada, es decir, deberán ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, periódicos, teléfono celular, internet, redes sociales, etcétera, que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso, sobre cualquiera de las personas o lugares que aquí se han involucrado o mencionado. Dichos informes y cualquier otra información externa a la sala del juicio acerca del caso no constituyen prueba. Irrelevancia del prejuicio o lástima, ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicios, parcialidad, miedo, lástima, sesgos, estereotipos. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Todos esperamos vuestra valoración seria, imparcial sobre la prueba. Irrelevancia del castigo. El castigo no tiene nada que ver con vuestra tarea. La pena o sanción no tiene lugar en sus discusiones, en sus deliberaciones, ni en su decisión. Precisamente su tarea solo consiste en determinar si la acusación ha probado la culpabilidad del señor Simón Alfonso Ramírez Uribe, más allá de toda duda razonable. Si ustedes encuentran al acusado culpable de un delito, luego será mi tarea, no la de ustedes, el decidir cuál es la pena o sanción correspondiente. Cuando entren a la sala para comenzar sus deliberaciones, es importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada, que no la va a modificar, a pesar de lo que pueda escuchar o decir los demás. Como jurado es su deber hablar entre ustedes, escucharse el uno al otro, discutir, analizar la prueba que se produjo durante el juicio, expongan sus propios puntos de vista, escuchen lo que los demás tienen para decir, intenten llegar a un acuerdo si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual, sin embargo deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se la explicaré en estas instrucciones finales. Durante sus discusiones, deliberaciones, cada uno de ustedes no vacilen en poder reconsiderar vuestras propias opiniones, modificar su punto de vista si encuentran que estaban equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensan diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con la discusión, con la deliberación. La única responsabilidad es determinar si la acusación, esto es la Fiscalía y la querella, ha aprobado o no la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable, y ello por cada hecho en el que se lo acusó aquí, y su contribución a la Administración de Justicia es rindiendo un veredicto de acuerdo a estas instrucciones y que consideren ustedes justo y correcto según su leal saber y entender, conforme sus sinceras convicciones y sentido común. Durante las deliberaciones pueden surgirles alguna pregunta que luego de ser analizada con profundidad, releyendo estas instrucciones, no pueda ser resuelta por ustedes. Por favor, la escriben, se la entregan a la oficial de custodia, quien va a permanecer en la puerta de entrada de la sala de deliberaciones. La oficial de custodia me entregará las preguntas, yo las voy a analizar luego con todas las partes, los abogados. Luego ustedes serán traídos de vuelta a la sala del juicio, sus preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida en que la ley me lo permita. Responderé, por supuesto, a la mayor brevedad posible. Recuerden, a fin de que no se vea interrumpida necesariamente sus discusiones, sus deliberaciones, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones, que además, como les decía, ya la tienen por escrito. Le solicitamos formular las preguntas por escrito para que no sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber, y de ese modo esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas. Recuerden siempre, jamás le digan a nadie en las notas con sus dudas que ustedes envíen, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, ni tampoco, por supuesto, la cuestión de culpabilidad o no culpabilidad del acusado.
Bien, se espera de ustedes un veredicto. Allí subrayado ven algo que se los voy a repetir a lo último. El veredicto de culpabilidad, es decir, de culpable, para ser válido, es aquel que logra reunir 8 o más votos de ustedes. ¿Bien? Si ustedes no logran reunir como mínimo 8 votos a favor de la culpabilidad del acusado, deberán rendir un veredicto de no culpabilidad o no culpable. Sin embargo, ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar el veredicto, consúltense unos a otros, expresen sus puntos de vista, escuchen los de los demás, discutan su diferencia con una mente abierta, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Cuando ustedes alcancen un veredicto, el presidente del jurado deberá asentarlo, fijarlo en el formulario de veredicto y avisar al oficial de custodia que han finalizado su trabajo. Luego entonces regresaremos a esta sala de juicio para recibirlo. El presidente del jurado lo va a leer el veredicto que ustedes lleguen en esta sala de juicio. Señor juez. Sí. Pido disculpas por la interrupción. Debo concurrir a una reunión en el Colegio de Abogados, así que solicito autorización para retirarme de la sala. Autorizado. Gracias, le pido disculpas a los señores jurados por la interrupción. Que tengan buen día. Buen día. Bien, los principios generales que ya los hemos visto en las instrucciones iniciales, es decir, los principios o las normas más importantes para decidir un caso penal, presunción de inocencia. Recuerden ya lo que les dije al comienzo del juicio: por mandato constitucional toda persona acusada de un delito se presume inocente durante todo el proceso y el juicio hasta que la acusación pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar nada. Les dije al inicio, para poder derribar la presunción de inocencia, la acusación, en este caso una fiscalía y una querella, tienen la carga de probar durante el juicio y de convencerlo más allá de toda duda razonable. Otro principio fundamental en nuestra Constitución Nacional es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa pueda ser considerada en su contra. En este caso, en caso de que el acusado haya declarado lo que aquí ocurrió, deben saber que, a diferencia de los testigos, las personas acusadas no declaran bajo juramento de decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa todo lo que considere pertinente. No obstante, al haber declarado, ustedes pueden valorar esos dichos, ese testimonio. La duda es razonable, también al principio comenzamos a hablar de ella. La frase "más allá de duda razonable" constituye una parte importante de nuestro sistema de justicia penal, de justicia criminal. Cada vez que usen la palabra duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. La discusión sobre la prueba que ustedes deben tener es si les convence o no, más allá de toda duda razonable, sobre la responsabilidad del aquí acusado. El principio de duda razonable significa que quienes acusan deben presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada precisamente esa presunción de inocencia de la que hablamos, de la persona imputada. Tienen que convencerlos de que el hecho ocurrió y que el acusado fue quien lo cometió. ¿Qué es una duda razonable? Es la que se basa en la razón, en el sentido común, cuando surge de una evaluación imparcial de toda la prueba presentada en el juicio, que han visto y escuchado. Es la duda que de manera lógica puede surgir por contradicción en las pruebas o por falta de pruebas suficientes en apoyo de la acusación, que no es una duda razonable, no es razonable una duda inverosímil, forzada, especulativa, imaginaria, prejuiciosa o sesgada, o basada en la lástima o en la piedad. No es suficiente con que ustedes meramente crean que el acusado podría, posible o probablemente ser culpable. En esta circunstancia ustedes deben declararlo no culpable, ya que la acusación no les ha convencido con prueba suficiente sobre la culpabilidad más allá de toda duda razonable, vale decir, se han quedado en ese caso con una duda razonable.
Deben tener en cuenta también que resulta casi imposible probar un hecho con una certeza absoluta o matemática, no se exige que la acusación así lo haga. La certeza absoluta es un nivel o estándar imposible de alcanzar, sin embargo, la obligación de convencer más allá de toda duda razonable es, legalmente hablando, lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. En definitiva, si están convencidos de la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Si por el contrario están convencidos de la inocencia o tienen dudas razonables respecto a la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Ingresamos al terreno de la prueba para decidir cuáles son los hechos del caso. Ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en esta sala.